etcétera. No, no nos corresponde, nosotros no somos jueces. Nosotros vemos que esto es un proceso que ha afectado la calidad de vida de los venezolanos que hay que revertir, pero que no lo podemos revertir a la fuerza. No es verdad que tengamos fusiles, armas, de estrategia militar, nosotros somos unos civiles y en consecuencia lo que tenemos es a la gente, ese 80% que dicen todas las encuestas, que está descontento con el gobierno porque no resuelve sus problemas fundamentales, porque el nivel de vida se ha empobrecido de manera brutal, una clase media disminuida, una nueva emergencia de una nueva clase social que son los enchufados y los conectados con los centros de poder. Bueno, y eso tenemos nosotros que barajarlo, que volverlo a poner en su sitio. Y para ello no podemos prescindir, por pocos que sean, ese 20%, 25% que pueda tener el régimen de Maduro, no podemos prescindir de esos venezolanos. Nosotros no podemos regresar a esa etapa de la castración absoluta de todo aquel que disiente. La política tiene sus reglas y la regla de oro es que se impone la mayoría, pero que tiene como obligación que respetar a las minorías. Eso no pasó aquí en los últimos 23 años. Y eso no ha pasado porque se han tomado caminos equivocados. El camino de la violencia, el camino subversivo, que tiene consecuencias muy graves. Bueno, nosotros estamos empeñados en que eso no sea así y estamos trabajando para ello. Fíjate, yo he venido, Emilio, planteando reiteradamente, es más, creo que me voy a jugar la vida con el planteamiento. O sea, mi insistencia va a ser terca. Nosotros tenemos que salirnos de la guerra. Esta guerra es donde nos metimos. Esta guerra que, bueno, Chávez, cuando empezó a llamar la confrontación la provocó, pero después, el 11 de abril, bueno, hubo un factor que en el país compró la convocatoria a la confrontación. Y durante 23 años esa confrontación ha producido el país este que tenemos, sin posibilidades económicas porque hay unas sanciones, pero además hubo errores en el desarrollo económico, en las propuestas de desarrollo económico. La catástrofe económica no tiene mucho que ver con las sanciones. Sí. Las sanciones son recientes. Pero las sanciones, bueno, afectan la industria petrolera, que es tu economía. Entonces, pero lo cierto es que la confrontación produjo un país que no se respeta, que no se reencuentra, que se tiene una tirria, que pretende un grupo eliminar al otro y hay un permanente forcejeo a ver quién toma el poder y las víctimas son los venezolanos y además la democracia, la institucionalidad, el Estado. Hay gente que no entiende que tú no vas a desplazar nunca al chavismo. Tú le puedes ganar, pero el chavismo va a quedar ahí. Y el chavismo va a mutar como mutó el peronismo, para ponerte un caso, y a una reflexión en el momento que le toque perder. Pero para que pierda, no va a ser por la amenaza. No va a ser que tú le vas a decir, voy por ti, te voy a meter preso, a la Corte Penal Internacional está ahí para cuando es el poder ponerte los ganchos. No va a ser así porque no te van a entregar. Porque sí, no son estúpidos. Ahora, tiene que haber un clima. ¿Tú te acuerdas de la campaña de Chile contra Pinochet? No fue una denuncia de los presos políticos, de las muertes, no, fue una campaña que convocaba a la alegría, a la restitución de la paz, de la armonía, de la democracia y la felicidad de los chilenos. En Venezuela, Adey Copey, disculpa que lo haga largo, Adey Copey se decían de todo, y tú te acuerdas porque tú fuiste secretario juvenil desde temprano de Acción Democrática, pero ninguno se quería matar. Y en España tú ves que la derecha y la izquierda se insultan, pero hay un centro democrático en el país que impide, más bien protege la institucionalidad. Entonces aquí hay un sector de la oposición que no entiende eso, que no entiende que para producir alternabilidad tiene que haber confianza, tiene que haber una fuerza que como Adey Copey puedan moverse sin necesidad de amenazarse, sino en el ejercicio de la democracia. Y eso significa hablarle al país, y hablarle al país, hablarle al chavismo también, decirle al gobierno, mire, yo quiero paz. Sí, es así. Nosotros hemos marcado distancia con ese liderazgo que pareciera que sufre de mal de rabia, que todo lo ven en blanco y negro, que todo tipo de epítetos para los que no piensan como ellos, que además creen que son una fuente purificadora en sí misma. El que entra ahí toma las aguas de la purificación y lo que el país necesita realmente es un
un reencuentro del país y sus fuerzas vivas. Volver nosotros a ser lo que fuimos, una sociedad modesta, un país modesto, dispuesto a ayudar a resolver los problemas y atendiendo principalmente a su gente. Venezuela no era un país de inmigrantes, aquí no se iba nadie, más bien recibíamos gente de todo el mundo que venía a mejorar su nivel de vida en Venezuela. Bueno, ese quiebre, esa circunstancia de crispación produjo esta situación en la que estamos. Entonces nosotros tenemos que ver muy bien cómo logramos recomponer las reglas del juego político en Venezuela. Y es por eso que en este proceso de elección primaria nosotros mantenemos nuestro punto de vista. Y hemos dicho que coincidimos con el planteamiento que viene haciendo Enrique Capriles porque pensamos que su forma de atender la crisis política de Venezuela es la correcta. No es la de andar con una pistola al cinto, con un garrote en la mano, pretendiendo que todo aquel que piense distinto que yo debe ser liquidado o erradicado. Aquí nos necesitamos todos, Kiko. Aquí necesitamos la fuerza política que tiene el chavismo, así como la fuerza política de los sectores de la oposición y de los independientes, que es un sector que ha crecido mucho en la composición demográfica de la sociología política venezolana. Bueno, toda esa gente, todos nosotros somos útiles siempre y cuando tengamos como primera norma la reconstitución del país y la superación de esas heridas profundas desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Bueno, ¿cuáles son los planteamientos? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las propuestas? No puede ser solo, quítate tú para ponerme yo. Ya basta de esa simpleza. Hay que analizar el país en el medio del drama que sufre. Y para ello hay que ir a los mercados, hay que ir a la calle, hay que ir a ver el sufrimiento que tiene ahorita, que está empezando el mes de septiembre, la familia venezolana, porque los muchachos regresan al colegio y no tienen cómo comprarles los zapatos y el uniforme, ni los útiles, ni los textos. Hay que ver la forma cómo está desmantelada nuestra planta educativa desde abajo, desde la primaria, la secundaria, cómo reconstruir nuestras universidades para que vuelvan a ser centros de excelencia, cómo darle tranquilidad a la gente, cómo erradicar los problemas de violencia. La sociedad se convirtió, tiene una endemia de violencia y nosotros tenemos la labor como representantes de las organizaciones con fines políticos, como dice ahora la ley, de los partidos políticos, tenemos la obligación de transmitirle esas propuestas y de buscar que la gente se incorpore, como tú dices, para construir con alegría, para buscar una salida conveniente, para que todos, independientemente del punto de vista que cada quien tenga, porque no estamos pidiendo que todos pensemos iguales, no que cada quien piense de la forma que quiera, pero que tengamos la posibilidad de reencontrarnos. Y es por eso que Un Nuevo Tiempo ha puesto su equipo político al servicio de esa búsqueda y estamos con Manuel Rosales a la cabeza trabajando para lograr que este proceso sea exitoso, que podamos lograr un acuerdo político que permita que las elecciones se den sin interferencias de ninguna naturaleza y que paralelamente vayamos reconstruyendo el aparato económico del país. Para eso es indispensable el tema de las sanciones. Los que dicen que hay que mantener las sanciones, bueno, está bien, ese es su juicio, pero nosotros lo que pensamos es que hay una doble sanción. Hay una sanción de Europa y de los Estados Unidos a figuras y a estructuras del gobierno venezolano y hay una sanción del gobierno venezolano para los venezolanos, que nos tienen sancionados con la incapacidad, con la corrupción, con todos esos vicios. Bueno, tenemos que salir de eso, tenemos que pasar esa página. Yo no hablo de impunidad, yo no hablo de liberalidad, no. Eso cada quien con su cada cual, que eso se ocupe los que tienen que ocuparse en el momento debido. Lo importante es que el proyecto que surja a partir del 24 sea ese, el de la reconstrucción, el del encuentro. Y para eso hay que dar señales concretas. No de que yo voy a arrodillar a alguien que se ponga frente a mí, no, no. Vamos a buscar la mejor manera de que podamos transitar juntos un proceso de reconciliación nacional